Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Qué bueno podernos conectar por este medio. Qué bueno poder llegar ahí a donde te encuentras a través de la tecnología. Damos gracias al Señor por la tecnología y pues por supuesto damos gracias a Dios por su palabra. He orado, bendigo tu vida, te bendigo por tener hambre y sed de la palabra de Dios. Es tan importante en este tiempo el poder recibir ese alimento que necesitamos. Necesitamos el alimento espiritual, necesitamos de verdad fortalecernos, necesitamos estar firmes y sobre todo a través de su palabra, que la palabra dice que penetra hasta lo más profundo de nosotros, corta, cambia, renueva, es útil para redarguirnos, es útil para hacer cosas nuevas, así que preparémonos para lo que hoy Dios tiene para nuestra vida. Pero antes vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta palabra. Padre, hoy te bendecimos y te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia, Señor, que está sobre cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado. Tu presencia ha estado manifestándose, Señor, nos has provisto, nos has guardado, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Pongo esta palabra en tus manos, Espíritu de Dios. Toma el control de todo lo que salga de mi boca, Señor. Que sea de tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo distractor, todo cansancio, Señor. Y que esta palabra llegue directamente al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir un tema que se llama, o que le he titulado, el retraso total. Retraso total. ¿Sabes? Qué mal se sienten las personas cuando sacan una cita, por ejemplo, en alguna entidad médica, ¿verdad? Y van y sacan una cita y les dicen, ok, a las 9 es tu cita. Si sos como yo, va a llegar faltando un cuarto para las 9, ¿verdad? Y vas a estar ahí y cuando te das cuenta son las 11 de la mañana y no te han atendido. Eso es un retraso terrible, terrible, terrible. Cuando a alguien le citan a una hora específica o tal vez tienes una cita con alguien o quedaste de verte con alguien para lo que sea, una diligencia, para tomar café, para ir a la iglesia, por supuesto hay que llegar temprano a los cultos, ¿verdad? Y quedaste de ir a una hora específica o llegar a una hora específica o quedaron de verse a una hora específica y la otra persona llegó 15 o 20 minutos después. Eso es una falta de respeto terrible. Tenemos que ser puntuales como hijos de Dios. ¿Qué ocasiona eso? Un retraso en los planes, un retraso en esto. A veces te citan para darte un papel, esto, una diligencia, y te dicen a las 12 en punto está eso, haces planes porque a la 1 tienes que hacer esto, lo otro, y resulta que el papel te lo entregaron a la 1:30. ¿Qué pasó? Se retrasó totalmente todo. Qué problema también es retrasarse con los pagos, con las obligaciones, con las responsabilidades. Y lo peor de todo, ¿sabes una cosa? Es cuando pensamos que Dios se retrasó en la respuesta que tenía para nosotros. Le hemos clamado a Dios, y la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Hemos clamado a Dios y a veces cuando la respuesta no llega por muchas razones que ahora vamos a ver, mucha gente dice, ah, Dios se olvidó, se retrasó, me está retrasando todo, pero sabes, muchas veces es que nosotros nos hemos retrasado en el actuar en Dios. Tenemos que actuar en Dios en el tiempo correcto. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y sabes, hay un tiempo para actuar en Dios. Dios habla y nos dice que tenemos que hacer cosas. Y cuando Dios nos da una directriz, tenemos que hacerla. No podemos postergarla, no podemos retrasarla. Hay mucha gente que retrasa las cosas, tienen un retraso total en todas sus cosas. Aún hay gente que retrasa sus pagos teniendo con qué pagar. Hay gente que retrasa cumplir sus promesas o sus pactos con personas, aún pudiéndolos hacer. Sabes, esto no está correcto porque todo lo que nosotros retrasamos va a traer un retraso en nuestra vida. Sabes, hay una historia en la cual quiero fundamentar esto, y es la historia de Abraham. Dios le da una instrucción a Abraham. Él le dice que se vaya lejos de su tierra y su familia y de la casa de su padre. Entonces, hablamos de un país es una región definitivamente particular, con sus límites con otros países, con el mar, con tantas otras áreas, ¿verdad? También habla de las personas, de la cultura, que también lo distinguen. O sea, un país tiene características muy, muy, muy específicas de personalidad y de cultura también. Por eso, cuando Dios viene y llama a Abraham, le dice que se vaya de su tierra y también se vaya de su familia. Ahora, Abraham tenía un padre. El padre de Abraham se llamaba Taré. Era el padre de Abraham. Él era una persona pagana, o sea, no creía en Dios. Él era un adorador de la luna, del sol, de las estrellas. Era pagano, él no sabía lo que era honrar a Dios. Como padre de Abraham, obviamente le inculcó valores y principios
no fundamentados en Dios, sino a lo que él creía que era la luna, el sol, los astros, etcétera, a sus creencias que se llama cultura, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Venimos con cultura, venimos con creencias, venimos con educación que nos han dado en nuestros hogares. Tal vez eran hogares que no eran creyentes, hogares que no conocían de Dios, hogares que eran idólatras o simplemente religiosos, pero Dios tenía un plan diferente para Abraham, así como lo tiene para tu vida y lo ha tenido también para con mi vida. Tenía Dios planeado un estilo de vida para Abraham de fe, de favor, y que Dios, algo muy importante es que siempre mire el corazón, o sea, la disposición del corazón. Dios sabía que si él llamaba a Abraham, Abraham le iba a hacer caso, aún a pesar de que sus padres no le habían enseñado nada acerca de Dios. ¿Sabes? Esto es lo maravilloso de Dios. Dios viene y escoge a lo vil, a lo que la gente jamás se imagina, para levantarlo y convertirlo en algo poderoso. Dios te va a convertir en algo poderoso. Por eso es tan importante que no retrasemos las cosas. No retrasemos cuando Dios nos llama, no retrasemos a la hora de venir y tener nuestro tiempo de intimidad con Dios. No retrasemos el propósito de Dios. Y todo eso lo retrasamos nosotros. Por eso hay un retraso total en muchas personas. Han estado retardadas, postergadas ahí, porque la crisis que estamos viviendo les dijo que se mantuvieran ahí, que no hicieran más, se paralizaron o simplemente no le creyeron a Dios. Pero Dios sabía que para que Abraham, quiero decir, cumpliera su propósito, su llamado para el reino de los cielos, iba a tener que salir de su cultura, estar dispuesto a alejarse de sus parientes. Y no era que Dios quería que estuviera lejos de su familia, jamás. Él no lo quería alejar de su familia. Dios lo que quería era separarlo de las creencias que tenía su familia. Como les decía ahora, ellos creían en la luna, creían en el sol, creían en las estrellas, no creían en Jehová. Muchas veces Dios nos va a hacer separarnos de esas creencias familiares que venimos arrastrando de idolatría, de adorar imágenes, de adorar cosas de hierro, de yeso, etcétera. ¿A qué me refiero? Y esto lo único que iba a hacer era retrasar el entrar a una nueva manera de pensar que él lo llevaría a la vida que Dios había preparado para él. Dios ya había tenido un diseño específico para Abraham, pero sabía que tenía que sacarlo de su país, de esos límites culturales y personales donde había una cultura que lo influenciaba, de lo que le habían enseñado de niño, de creer en otras cosas que no eran Dios. ¿Para qué? Para prepararlo para lo que Dios lo había escogido. Dios lo había escogido nada más y nada menos para ser el padre de la fe. Yo te quiero decir algo, en medio de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, el propósito de Dios para tu vida no se ha detenido. A Dios no lo detiene una crisis, a Dios no lo asusta el COVID-19, a Dios no lo estorba absolutamente nada de lo que está pasando en este mundo. Dios lo que quiere es que nosotros le creamos, que actuemos y que sigamos en el llamado que Él hizo a nuestra vida, el llamado de amarlo, de adorarlo, de exaltarlo, de pasar en su presencia, de ser predicadores del evangelio a aquellos que lo necesitan, de poder ser personas de fe para levantar a todos aquellos que no tienen fe, de poder ser agentes del reino literalmente. La Biblia dice que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No nos puede detener esta crisis para quedarnos callados. Y sabe, algo muy importante para poder pasar esta crisis en victoria es dejar de lado las creencias, dejar de lado que la mala suerte, dejar de lado que hay que creer en la hechicería, en la brujería, dejar de lado que hay que poner nuestra mirada en estampas, en cuadros, en imágenes, dejar de lado todo eso y creer en el único y sabio Dios, el creador de los cielos y de todas las cosas que existen, que es el único que nos va a sacar adelante. Entonces, definitivamente, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para entrar en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Sí, pastor, estamos en una crisis. Sí, yo sé que estamos en una crisis. Todos la estamos viviendo, pero Dios toma las crisis y las convierte en plataformas de lanzamiento para todas aquellas personas que cambian su manera de pensar, aquellas personas que no dependen de que las cosas estén bien para lograr algo, sino para aquellas personas que tienen fe, para saber de que cuentan con Dios y poder salir adelante. ¿Sabes una cosa? Abraham tenía 70 años de edad cuando Dios le habló, pero lamentablemente él esperó 5 años más para que su papá, Taré, muriera. ¿Sabes una cosa? Taré, el papá de Abraham,
el papá de Abraham, ahora vamos a hablar un poquito de él, pero el nombre que él tenía, Taré, significa retraso. Fue una persona que le enseñó a sus hijos a retrasarse y a retrasar absolutamente todo. Entonces, la razón tan grande que hizo que Abraham no obedeciera a Dios inmediatamente cuando Dios le dijo, sal de esta tierra, de tu familia, sal de esta cultura, yo te voy a llevar a un lugar diferente. Él se retardó 5 años para poder accionar. ¿Sabes? Tenemos que actuar inmediatamente cuando Dios nos dice que actuemos. ¿Sabes? Lo que lo detuvo fue la gran influencia que lo ataba a su padre, a su familia y también a su cultura. Las cosas que te han enseñado de religión, de idolatría, ¿sabes? Hay que soltarlas en este momento y creerle a la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios y sobre todo agradarle a Dios. Tenemos que abrir nuestra boca, ¿sabes? Para anunciar, ¿sabes? Estamos en un tiempo donde tenemos que anunciar el evangelio, donde la gente necesita escuchar la palabra de Dios, donde aquellas personas que viven en pecado necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿sabes? Hay un evangelista famosísimo, David Colenga, y él tiene una frase bellísima que se me quedó grabada en mi corazón y dice que todas las personas fueron creadas por Dios para escuchar el evangelio. Así que no te quedes callado. Ese familiar que no quiere nada con Dios, háblale de la palabra de Dios y esa persona va a cambiar. Ese hijo que está descarriado, háblale de la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva, es eficaz y va a hacer algo en él. Háblale de la palabra de Dios a tu cónyuge que no conoce del Señor. No te quedes callado porque ahí queda la semilla y esa semilla va a producir un fruto abundante donde quiera que caiga. Por eso, lo que hizo que Abraham no le obedeciera a Dios inmediatamente fue esa influencia, lo que lo ataba a su padre, a su familia, a su cultura. No hay Dios, aquí hay que creer en la luna, el astro rey, las estrellas. No. Tenemos que creer en Dios. Génesis 12:1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay algo muy interesante, porque nótese que dice, el Señor le había dicho a Abraham. ¿Sabes? Está en pasado, ya que Dios le había dicho esto hacía tiempo a Abraham. Dios desde hacía tiempo, desde que estaban en Ur de los Caldeos, que era el lugar originario de ellos, Él le había dicho, sal de tu tierra, sal de tu patria, de tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Está hablando de la tierra de Canaán, que es el nombre espiritual para la tierra prometida. Entonces, la respuesta, ¿sabes? Nuestra para obedecer a Dios es muy importante para Dios. Para Dios es muy importante ver nuestra reacción cuando Él nos dice que hagamos algo. ¿Sabes? Muchas veces Él va a hablar audiblemente a nuestros oídos como lo hizo con Abraham. A veces nos va a hablar a través de su palabra, por supuesto que sí. A veces nos va a hablar a través de autoridades espirituales como tu servidor. Nos va a hablar de diferentes formas, pero Dios lo que espera que cuando nosotros lo escuchemos, no sea que digamos, ay, qué lindo. No, que lo pongamos en práctica. Y entre más rápido lo pongamos en práctica, ¿sabes una cosa? Menos se va a retrasar el proceso de Dios. Por eso Dios espera que cuando Él nos diga algo, que le creamos, aun cuando nos parece que no es el tiempo. Tal vez Dios te ha hablado en este tiempo de crisis que hagas algo y dice, no, este no es el tiempo, no estamos en el tiempo de hacer esto, no estamos en el tiempo de venir y comenzar a soñar con una casa, tal vez no es el tiempo de soñar con una familia, tal vez no es el tiempo de edificar esto o el otro. ¿Sabes una cosa? Si Dios te lo dijo, hazlo, porque Dios te va a respaldar. ¿Sabes? Muchos cristianos, lamentablemente, nunca han dejado su país, están retrasados absolutamente en todo. Ahora, ¿a qué me refiero país? No estoy hablando del país geográficamente físico, sino del país espiritual. Tu país espiritual, tu parte espiritual, tu influencia espiritual, ¿sabe? Tu cultura. Dios está esperando que salgas de tu cultura antigua. Dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Eso incluye tu cultura que está aquí metida en tu cabeza, aquellas creencias viejas, lo de la suerte, hechicería, el horóscopo, el leer las cartas, el leer el trébol de no sé cuántas hojas, el tacillo, no sé qué, que el dedo y un montón de cosas. No, nuestra cultura es diferente, es una cultura de reino, es una cultura de fe, donde tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios por la restauración, tenemos que creerle a Dios por la restitución, tenemos que creerle a Dios por nuestros sueños, por nuestros anhelos, aún en medio de un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora. ¿Sabes?
Tenemos que salir de ese país espiritual que me habla de ideas, me habla de ideales, me habla de opiniones, me habla de creencias que son las responsables de crear negativismo en nuestra manera de pensar, ¿sabes? Las ideas viejas, las ideas de nuestros ancestros, si no fueron hijos de Dios, ¿sabes? Ahí están afectando los ideales, que son las maneras de alcanzar las cosas, las opiniones. No, yo opino que no, Dios es un Dios lejano, todo este tipo de cosas, y por supuesto las creencias van creando fortalezas ideológicas negativas que van a afectar nuestra manera de pensar y va a traer un retraso total en el plan de Dios para nuestra vida. Sabes, muchos deben de dejar el país de la incredulidad y actuar ya. Abraham había recibido una palabra de Dios y Dios se la recuerda y le dice, como Dios ya te lo había dicho, o sea, como diciendo, ya Dios te lo dijo, ¿por qué no lo hiciste? Dice la palabra del Señor que debemos de comenzar a ver con los ojos de la fe, comenzar con una actitud diferente en este tiempo, y es ahora, no es mañana, no es dejarlo para después, no es dejarlo para cuando todas las circunstancias comiencen a alinearse, no, es ahora, porque la fe es ahora. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la definición de fe, pero voy a leer de una versión, la versión amplificada de la King James Version en inglés, traducida al español, y dice, ahora, diga conmigo ahora la fe es la certeza. Aquí habla de un título de propiedad y de confirmación. Ahora la fe es la certeza de las cosas que se esperan, que están garantizadas divinamente, y la evidencia de las cosas que no se ven. O sea, lo que no se ve es la convicción de la realidad, de que la fe comprende como un hecho lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos. ¿Sabes? La fe es ahora, de lo que no vemos, si no lo estamos viendo. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientes, porque los sentidos físicos no lo están sintiendo. Los sentidos físicos lo único que sienten en este momento es el caos, es lo que está sucediendo, las malas noticias, la influencia, el COVID, la crisis, la parte social, todo lo malo que está sucediendo. Eso es lo que percibe la parte física, pero está la parte espiritual, que es donde actúa la fe, que tiene un título de propiedad y una confirmación divina de que lo que esperamos viene para nuestra vida, no mañana, hoy. Por eso debemos de actuar hoy. Hoy tienes que tomar decisiones, hoy tienes que cambiar tu manera de pensar, hoy tienes que ver las cosas diferentes, hoy tienes que ir a hacer cosas que no habías hecho durante algún tiempo, hoy tienes que aprender de que Dios está esperando que hagas algo hoy. Por eso vemos que el papá de Abraham llegó hasta la mitad, retrasando su salida para Canaán. Como les decía ahora, Canaán es el significado bíblico de la tierra prometida, o el nombre bíblico, quiero decir, de la tierra prometida. ¿Sabes hasta dónde llegó Taré, el papá de Abraham? Llegó hasta un lugar llamado Harán. Diga conmigo, Harán. Harán significa un lugar árido y un lugar seco. Él vivía en Ur de los Caldeos. Salen de allí hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, Taré, que era el que se retrasaba en todo, como aquella persona que siempre llega tarde, aquella persona que siempre llega de último, aquella persona que paga al final, aquella persona que todo lo hace retrasado, ¿sabes? Probablemente él se retrasó en su salida a Canaán y quedó literalmente varado en Harán. ¿Dónde quedó varado? En un lugar árido y seco. Ese es el problema, hermanos, de no terminar las cosas. Ese es el problema, por eso es que muchas personas dejan las cosas a medio camino y las dejan tiradas. Hay gente que ha dejado su matrimonio a medio camino y está tirado, está en un lugar árido, está en un lugar seco. Hay gente que ha dejado sus sueños en un lugar árido, un lugar seco. Hay gente que ha iniciado con un proyecto de aprendizaje, con un proyecto de mejoría física, un proyecto de tantas cosas, y sabes, simplemente lo dejaron ahí en Harán, en un lugar árido y en un lugar seco, donde literalmente todo lo que habías hecho anteriormente se va a perder. Por eso tenemos que entender que muchos han dejado relaciones que nunca las han consolidado y se quedaron en un lugar seco. Hay que consolidar las relaciones, y de ahí nacen los amigos, los verdaderos amigos, ¿sabes? No todo el que te saluda es amigo tuyo, no todo el que te pone like en Facebook es amigo tuyo, no todo el que te sonríe es amigo tuyo. Los amigos verdaderos hay que consolidarlos, y muchas veces son aquellos que nos dicen cosas que nos duelen, porque lo dicen por nuestro bien.
También los proyectos, gente que nunca termina proyectos, dice voy a iniciar esto. Tú sabes que siempre los 31 de diciembre nos llenamos de proyectos y este año voy a hablar inglés, voy a hablar francés, voy a hablar portugués, voy a hablar patuá, voy a hablar esto, voy a hablar lo otro. Y lo dejan tirado en Harán, en lugar de aridez y sequedad. Igualmente los sueños nunca lo realizan. Un sueño que no se cumple simplemente es una frustración. Porque un sueño hay que soñar, pero hay que realizar ese sueño. Hay gente que ha comenzado a pensar en el sueño y literalmente lo dejan en Harán, donde se seca y donde se desaparece hecho polvo. Pero este es el tiempo donde vamos a creer diferente, vamos a actuar diferente. En medio de esta crisis es donde Dios nos quiere levantar y hacer algo maravilloso. ¿Sabe? La mínima dificultad, viene la gente y deja todo botado. La mínima cosa que no le gusta, lo dejan botado. Estaban haciendo algo y el primer tropiezo, ay no, esto no es muy cansado. No, hermanos, no podemos quedarnos en Harán. Harán está a 1500 kilómetros literalmente de Canaán. Es la mitad del camino entre Ur de los Caldeos y la tierra prometida. Ahí estarán, en Mesopotamia, ahí está, en un lugar seco, en un lugar árido. ¿Sabes? Ahí no hay nada que hacer. Mientras que la tierra prometida está en un lugar que se llama la luna fértil. Es un lugar donde hay fertilidad. Es un lugar donde todo lo que siembras va a producir. Es un lugar donde vas a realizar tus sueños. Es un lugar donde vas a tener plenitud. Es un lugar donde vas a ver la realización en tu vida. Pero sabes, muchos se detuvieron en Harán. Muchos están ahí a la mitad del camino, en un lugar seco, y se quedaron ahí. Esta crisis, ¿sabes una cosa? Ha ocasionado que muchas personas se queden en Harán, pero es hora de seguir caminando hacia la tierra prometida. Porque sabes una cosa, Abraham tuvo que pagar un precio muy alto para ser el padre de la fe, como dice la palabra de Dios, para ser el amigo de Dios, para ser el que por justicia Dios lo reconoce. ¿Sabes una cosa? Para esto hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar su cultura y su manera de pensar para vivir en un estándar diferente. Dios lo había bendecido sin que él supiera. En Ur de los Caldeos él era una persona súper millonaria, aún en Harán era una persona súper millonaria. Sin embargo, Dios le da una promesa de su faltante, porque a él lo que le faltaba era un hijo, la prole, su descendencia, de acuerdo a la promesa de Dios. Pero llegó a Harán y esperó 5 años ahí, casi se queda. Casi se queda, ¿por qué? Porque su padre le había enseñado a retrasarse en todo. Casi se queda ahí, pero 5 años después decidió seguir caminando hacia Canaán y llegó allá. Gracias a Dios que no se retrasó, porque si no, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero yo te quiero decir algo, no dejes las cosas a la mitad. Vuelve a tomar aquello que dejaste botado. Sigue adelante en tu vida. No es fácil, hay que pagar un precio. Es difícil, pero cada vez que retrasamos las cosas de Dios, ¿sabes una cosa? Estamos retrasando el proceso de Dios para con nosotros. Hay gente que se siente mal y dice, es que yo no sé por qué Dios no me ayuda en esto. No, Dios te quiere ayudar, pero también tienes que moverte, tienes que hacer cosas. Dios tuvo que trabajar mucho con él, inclusive retrasó el proceso de Dios con la promesa. Esto lo hizo Abraham. Dice Génesis 16:2. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. O sea, ya aquí le está echando la culpa a Dios, donde Dios ya les había dado una promesa. La manera de hablar tiene mucho que ver. Aquí Sarai debió haberle dicho, Abraham, mientras esperamos la promesa de Dios, quedémonos tranquilos, confiados en Dios. Pero le dijo lo contrario, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva y quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Ahí sí salió soplado, ahí sí no lo postergó, ahí sí no dejó todo retrasado, no, de una vez dice, de verdad, ya vengo mi amor. Claro, porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Pero cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y todo, lo postergó 5 años, ahí estuvo retrasando el proceso. Y aquí, con esto que está haciendo, está retrasando el proceso para que llegara la promesa de Dios a su vida. Hermano y hermana, no retrases más el proceso de Dios. Déjalo que fluya, haz lo que tengas que hacer, sigue perseverando, sigue caminando hacia la tierra prometida. Sí, está caliente, sí, hay mucho desierto, hay mucho camino por delante. Sí, claro, cuesta mucho jalar todo lo que vienes jalando, claro que sí. Pero si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a alcanzar la tierra prometida? Este es el tiempo de alcanzar la tierra prometida. ¿Sabes qué pasó con Abraham? Cayó de nuevo en el lugar seco.
Ahí volvió otra vez a caer en el lugar árido y en el lugar seco. ¿Por qué? Porque confió en sus fuerzas. Cuando su esposa le dijo, acuéstate con mi sierva Agar, y el otro, los ojos se le pusieron de todos colores, y sí, ahí sí. Pero no, hermanos, no caigamos en la tentación que nos va a separar del propósito de Dios. Muchos no han podido dejar a Aram, pues siguen declarando que no pueden. Ay, no puedo, qué difícil. Ay, es que se me hace tan difícil. Es que no, Dios no quiere que yo lo haga. Mentira, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Vamos, sigue adelante, sal de Aram en este momento en el nombre de Jesús. Hay gente que lamentablemente al decir no pueden, están retrasando todo el plan de Dios. Cambia tu manera de hablar y comienza a decir, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr, sí voy a llegar a Canaán. Y sabes, debemos de dejar la cultura y pensamientos antiguos porque nos van a quitar la victoria. Muchos piensan como sus padres. Tal vez, no quiero juzgar a nadie, pero tal vez tus padres eran derrotados, tal vez eran alcohólicos, tal vez eran incrédulos, tal vez eran, no sé, tal vez ni tan siquiera los conociste, tal vez tu cultura, tu contexto, tu barrio te marcaron negativamente, pero tu contexto no es un pretexto para que alcances la tierra de Canaán. No es como le pasó a Gedeón, ay pobrecito, soy de la tribu más chiquita, de la tribu más pobre de todas. Sin embargo, Dios le dijo, sí, pero eso a mí no me importa, yo puedo hacer cualquier cosa, ve con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente, vete ahora. Sabes, si vienes de un lugar pobre, de baja escolaridad, de alta idolatría, sabes, tu contexto no puede ser el que marque tu futuro. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, una mentalidad renovada no por la emoción, sino por la convicción que trae el Espíritu Santo. Eso es un cambio de cultura. La emoción no cambia la cultura, pero la convicción del Espíritu Santo sí va a cambiar tu cultura. Cuando pienso que Dios tiene planes para mí, sabes una cosa, la crisis no nos puede vencer. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes de bien que tengo para ustedes. Dios sí sabe los planes que hay para tu vida. Tienes que conectarte con Dios para experimentar, vivir y disfrutar sus planes. Aún en medio de la crisis, Dios te puede hacer disfrutar, Dios te puede sacar adelante, Dios puede hacer que llegues a la tierra prometida, Dios puede darte esa prole que necesitas, todo lo que necesitas, ¿sabes? Para disfrutar la tierra prometida debemos de esforzarnos y también debemos de pagar un precio, creyéndole a las cosas que Dios te ha dicho y haciendo las cosas que Dios te ha dicho que haga. Dar pasos de fe. Cuando damos pasos de fe, el favor de Dios va a estar sobre nosotros. Ama a tu prójimo, respeta y honra a Dios y te vas a dar cuenta qué cosas grandes vienen para tu vida. Por eso no retrases más las cosas de Dios. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Si tienes algo que dejaste tirado en el camino, vuélvelo a retomar. Si tienes algo que está en la tierra seca y árida, sácala de ahí a la tierra de Canaán, a la luna fértil, donde hay fertilidad, donde todo va a crecer, donde todo va a reverdecer. Tienes que tomar una decisión hoy, en este momento, en el nombre de Jesús. Las cosas tienen que cambiar. Hoy van a cambiar las cosas. Sabes, Taré no pudo disfrutar de Canaán por haberse quedado en la tierra árida y seca de Harán. Casi le pasa lo mismo a Abraham, pero tomó una decisión y siguió adelante. Sigue adelante con tu vida, sigue adelante con tus sueños, vas a alcanzar cosas grandes. Levanta ahí tus manos y dale gracias a Dios por este momento. Dale gracias a Dios por su palabra. Comienza a declarar la bondad de Dios en tu vida. Y Señor, yo sé que tú has sido bueno. Yo tengo grandes y maravillosas promesas en ti, Señor. Yo creo, Señor, que hasta aquí me has ayudado y que me seguirás ayudando, amado Dios. Padre, yo oro por tus hijos en este momento para que tú les des la fortaleza de seguir adelante. Que se quite, Señor, toda su cultura antigua, Señor, toda su creencia antigua. Y que hoy, Señor, sus mentes sean renovadas, Señor, al reino, Señor. Que puedan verse como agentes del reino, Señor, para anunciar las buenas nuevas, Señor. Para vivir en victoria en toda área de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, que hoy puedan seguir caminando hacia la tierra prometida, Señor. Que puedan alcanzar sus sueños, que puedan alcanzar sus anhelos, que puedan disfrutar de la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, levanta ahí tus manos y di conmigo: yo no voy a desmayar, yo voy a seguir adelante, voy a alcanzar la victoria de llegar a Canaán en el nombre de Jesús. Ya no voy a quedarme en ese lugar de aridez y de sequedad, voy a salir de ahí. Hay muchas personas que hoy espiritualmente van a ser fortalecidos, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y va a venir como una unción y una bondad tremendamente poderosa y tu mente va a cambiar, vas a ver las cosas diferentes, vas a pensar diferente, ya no como pensaba tu familia, ya tu contexto de pobreza, de ruina, de pecado, ya no va a marcar ni va a ser un pretexto. Ahora
Tu nuevo contexto es que eres ciudadano del reino de Dios y vas a poder alcanzar cosas maravillosas para tu vida. Vamos, bendice a Dios, levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque Él te va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y vas a llegar a la tierra donde fluye la leche y la miel, a Canaán. Vas a llegar a Canaán, vas a llegar a esa tierra prometida, en el nombre de Jesús. En medio de esta crisis te vas a levantar, en medio de esta crisis Dios te va a suplir, en medio de esta crisis te vas a ver como hijo de Dios. No vas a retrasarlo todo, no vas a retrasar más el plan de Dios, vas a seguir hacia adelante como un hijo y como una hija de Dios. Toma decisiones, agárrate de la mano de Dios, créele a Dios y vas a alcanzar grandes cosas. Que Dios te bendiga montones. Sabes, si tienes alguna petición,